Y ahora, con mucha alegría en nuestro corazón, vamos a escuchar al cardenal Mario Poli, lo que tiene para compartir con todos nosotros. Buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer al equipo que está distribuyendo las imágenes, si recibieron unos archivos para pasar. Son 4 archivos que necesitaría, cuando yo les diga, que los pongan en pantalla. A ver quién me responde. Perfecto. Sí, ya tengo el documento para la primera charla, así que cuando usted diga, los vamos proyectando. Estamos ahí escuchando atentos. Bueno, en primer lugar, es una alegría compartir con todos los voluntarios y no voy a repetir la lista que recién decía Mónica, pero a todos los voluntarios, a los de Cáritas, a hospitales y de todos los lugares donde el prójimo fue atendido, ¿no? Sin mirar a quién, y en todas las periferias. Bueno, yo preparé en este día, conforme a la convocatoria, este retiro de Cáritas, tan especial, con este formato, que tiene por título Todos somos hermanos, ¿no? Vivamos en obras el Evangelio. Y entonces, ha sido de una gran providencia que, sin dudas, me parece que el título obedeció también a una iniciativa del Papa que nos ha regalado la encíclica Todos somos hermanos, ¿no? Todos hermanos, Fratelli Tutti. Entonces, les voy a proponer alguna reflexión sobre Fratelli Tutti, esta encíclica, la segunda encíclica inspirada por San Francisco. Cuando el Papa se asomó al balcón después de la elección y sentimos que había cambiado el nombre de Jorge por Francisco, no nos imaginamos la inspiración que iba a tener a través de la comunión de los santos y especialmente de San Francisco de Asís, una vida que él nos contagió durante el tiempo que estuvimos aquí. Les comento que en su despacho, que yo no uso, digamos, está totalmente, digamos, como lo dejó el Papa, porque él tampoco lo usaba, hay un cuadro de San Francisco de Asís enorme, casi de metro y casi 2 metros por 1 metro y pico, realmente muy despierta la devoción, ¿no? Dice que el Papa le tenía mucha devoción a esa imagen y que hacía su meditación ahí. Bueno, vamos a poner la primera imagen, entonces el número 1, les pido que así vamos a entrar despacito en esta meditación. No sé si podés achicar un poquito, yo lo puse en 20, así que si lo achicás un poquito se va a ver igual. Hay un poco más, no, ahora tanto no porque van a sacar los anteojos, sino... Bueno, ahí nomás, estamos bien. Bueno, este es el número 1 de la encíclica. Y así lo explica el Papa. Fratelli Tutti escribió a San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Es un texto del Testamento de Francisco, de San Francisco, ¿no? Con estas pocas y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite.
nos ha propuesto esta encíclica con este título, Fratelli Tutti. El Papa sigue diciendo que es la segunda vez que él siente una inspiración a través de la figura, la obra y la mística que ha dejado en la orden franciscana y para la Iglesia Universal San Francisco. La primera fue Laudato Si, ¿no? con ese amor que San Francisco tenía a la creación, y después la relación con los hombres, la creación y el centro de la creación que es el hombre, para quien el hombre era, para Francisco, el hombre era un hermano de la gran familia humana, de la gran familia de la humanidad. Bueno, de esto se trata esta encíclica. Me parece bien que en la primera parte de la consigna de este día, todos somos hermanos, se haya tomado entonces bajo esta inspiración. Y quería decirles que ¿por qué el Papa toma el tema de la fraternidad? Ustedes saben que es un tema que se fue gestando en su corazón, en su mente y también en las circunstancias. En febrero del año pasado, no de este año tan especial, el Papa estuvo en un lugar donde ningún Papa ha ido, que son los países árabes, en Abu Dhabi. Ustedes habrán sentido un documento de Abu Dhabi con el imán de Abu Dhabi, el gran representante, el ministro del Islam, y ahí surgen varias veces la palabra fraternidad humana. Han buscado un término de comunión entre el Islam y el catolicismo, el cristianismo, y precisamente es ¿no? Esta visión que nos ha dejado San Francisco, que va más allá de digamos, de las diferencias culturales, sociales, ideológicas, étnicas también. Imagínense que ya San Juan Pablo II, inspirado en San Francisco, nos ha dejado esos encuentros hermosos en Asís sobre la paz, desde el año 86, donde reunía a todos los líderes y ministros de los credos del mundo, hasta los siuk, fumando la pipa de la paz, los budistas, los chiitas, en fin, digamos, todos los hombres religiosos, por decirlo así, y los grandes exponentes y representantes de las religiones del mundo, estaban en torno a la paz. La paz ha sido también un mensaje de Francisco para nosotros, ¿no? Y lo ha dejado en la forma de desear la bendición, paz y bien. El Papa piensa que este mundo, con todos sus problemas, en el capítulo primero, ahora te voy a pedir que pases a la segunda, por favor, a la segunda imagen, ¿no? Esa es, el número 2. Hablando sobre esta realidad, no, si no van a tener que sacar no los anteojos, sino la lupa. A ver, un poquito más. Así, dale. Más. Pensá en los viejos como yo. Ahí está el fenómeno. Si no, tengo que poner los anteojos. Ya en el capítulo primero hace una visión, la visión que tiene el Papa desde Roma y desde su experiencia y por la comunicación que le llega, y también por las visitas que ha hecho en el mundo, un panorama de la falta de fraternidad en el mundo, ¿no? Ahí nos ha dicho que la humanidad ha perdido conciencia de la historia. Pareciera ser que las dos guerras del siglo XX
no han sido suficientes para darnos una enseñanza de que el mundo necesita otro modo de relacionarse. Pareciera ser que nosotros no hemos aprendido las grandes enseñanzas de la historia, porque la historia es maestra de la vida, ¿no? Y parece que hubo una negación sobre eso. El Papa hace rato que está hablando de una tercera guerra mundial en cuotas. Y es cierto, porque en este momento que estamos hablando y nosotros reunidos en torno a la fraternidad, hay espacios de guerra y de odio en el mundo, y que se dan en todo nuestro planeta azul, ¿no? Pero además de eso, en algún momento el Papa reflexiona sobre este año, que ya ha tenido un primer discurso que todos nos ha impactado, aquel 27 de marzo, solo bajo la lluvia, en la Plaza San Pedro, en esa bendición famosa para todo el mundo. Y entonces reflexiona así, dice, es verdad, tenés que achicarlo un poquito para que pueda leer el texto. Ahí está bien, ¿eh? Está bien, fenómeno. Es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos, subir un poquito, evadirnos. Un poquito más. Esa pertenencia de hermanos. Ya había asomado ahí, este es el discurso, parte del discurso que nos impactó tanto y que nos dio motivo para hablar, y todo el mundo habló de ese mensaje, ¿no? Haciéndonos pensar. ¿Qué hacemos con la pandemia? ¿La padecemos solamente? ¿O nos organizamos fraternalmente para la solidaridad, ¿no? Ya nos habíamos olvidado de un término, familia humana, la gran familia humana, nos hizo pensar en todo el globo terráqueo. De pronto, nosotros que agarramos un celular o la tablet o la computadora o cualquier información y enseguida nos hacen pensar en el mundo. Pero claro, la comunicación a veces no nos da conciencia del dolor y no despierta sentimientos de compasión, ¿no? Ante tantos sufrimientos. Una cosa es que ver por televisión el maremoto, digamos el cataclismo en Turquía, en este momento en el mar Egeo, y otra cosa es que eso pase por el corazón, tener conciencia de que hay gente que está sufriendo mucho, que nos podría pasar a nosotros, mucho más cerca, y entonces el Papa nos habla sobre este latido del corazón de la gran familia humana que también tiene que ponerse en ritmo con nuestro propio corazón. Esas imágenes no solamente hay que verlas, ¿no? Y cambiar si no me conviene o no me gusta, cambiar con zapping, hay que hacerlas pasar por el corazón, continuamente recordarlas. Que de eso se trata la palabra recordar, hacer de vuelta un pasaje por el corazón. La palabra recordar en el medio tiene la palabra corazón, cor cordis. La tercera imagen, entonces el tercer texto. Cuando termina
este capítulo terrible donde se dicen muchas cosas, el Papa registra muchas desesperanzas en el mundo, ¿no? Se han roto muchas esperanzas, porque al no aprender de la historia y a repetir también capítulos dramáticos, digamos, de la humanidad, como las guerras, la pobreza creciente, la indiferencia ante el dolor de pueblos enteros que se sumergen en la miseria y en la indigencia, los grandes poderes del mundo tan insensibles a veces, y bueno, todo ese capítulo es tremendo porque tiene que hacer una mirada crítica sobre la humanidad, ¿no? Pero termina el capítulo segundo, el capítulo primero de Fratelli Tutti, con un llamado a la esperanza. En las catequesis que nos regaló el Papa durante el mes de agosto y parte de septiembre, esas 8 catequesis que tituló Curar al Mundo, y que se las aconsejo, se pueden encontrar cuando uno busca las audiencias públicas en el Vaticano. Ahí están las catequesis cortitas, muy lindas, aún para reflexionarlos en los grupos de Cáritas, ¿no? Ahí hay un hilo conductor que es precisamente la esperanza. La esperanza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para que recordemos, ¿no? Digamos, porque cada uno puede tener, primero es la virtud que junto con la caridad y la fe, Dios nos regaló, es un don, gratuidad de Dios, bondad infinita de Dios que nos regaló estas virtudes a las cuales llamamos virtudes teologales, ¿no? No son teológicas, sesudas que hay que estudiar, no, las tenemos en nuestro corazón, el bautismo nos lo regaló. Entonces el catecismo dice que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad que Dios puso en el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo. No solamente a los cristianos, a los católicos, o a los ortodoxos, o a los judíos, no. Lo puso la esperanza, por eso es un lenguaje común a todos. Es un lenguaje donde comulgamos todos. Lo tiene el musulmán, lo tiene el budista. Por eso el Papa dice, a pesar de estas sombras, las sombras del mal y las sombras de la indiferencia, del egoísmo, sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que no tengo el agua que siempre me ponen ustedes, ¿vieron? Tengo que poner, me olvidé de traer agua, con la jarrita que siempre me ponen. A tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de una historia compartida. Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, obreros, mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Y yo pensaba, todo ese movimiento tan lindo y alegre, porque se hizo con alegría, eso es lo que hay que decir del voluntariado de Cáritas y de todos los voluntarios que se despertaron en Buenos Aires, ¿no? Hubo un gran voluntariado de
de los evangélicos, de las ONG, lo hicieron con alegría, transmitiendo también ante el dolor de muchos, porque dar con alegría es no solamente dar comida o dar una vianda o dar una ropa, con la alegría se da el ánimo, se da el espíritu también, se contagia, ¿no? Porque lo que se padece causa tristeza. Entonces, cuando se acerca a alguien y se contagia lo que han contagiado a los voluntarios con alegría, me parece que es un plus que no se va a poder evaluar fácilmente. Creo que lo tenemos que tener en cuenta también. Y la cuarta meditación sobre esto es un texto que el Papa nos ha puesto. Él en realidad, en el capítulo 2, se va a inspirar en el clásico pasaje del samaritano, que tantas veces hemos visto en Cáritas, ¿verdad? Y que identifica a todo voluntario. Pero en este caso, en el capítulo 2, ha tomado una frase que es la frase final de este texto del Evangelio de San Mateo, es el capítulo 23, me parece, o 22, ahora después se los digo mejor, en el capítulo 23. Dice: entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que lo vean. Agrandan las filactelias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, y aquí en ustedes hay que apropiárselo, somos todos nosotros y todos los cristianos, desde la primera comunidad hasta la que formamos hoy como peregrinos. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, y sean tan figuretis como todos los ejemplos que nos ha puesto, ¿no? Porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. El Papa hizo hincapié en esto. Es una frase inspiradora del Evangelio. Es la gran familia que pensaba San Pablo, ¿no? Ya no hay diferencia entre griego y esclavo, ¿no? Todos formamos una sola familia en Jesús. Los padres de la iglesia le llamaban a Jesús el hermano mayor, ¿no? Tenemos un padre, una hermana, un hermano, y realmente, digamos, somos una familia, la gran familia humana. Siempre digo que Cáritas necesita mantener la vitalidad del servicio fundada en una fuerte espiritualidad. Y esta carta viene como a sumarse también a otro magisterio del Papa que nos ha hecho tanto bien en este último tiempo, como Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría de evangelizar. La alegría de evangelizar, recordemos, en todo su aspecto, lo toma de una frase de Pablo VI, de San Pablo VI, sobre Evangelii Nuntiandi, ¿no? No se priven de la confortadora experiencia de evangelizar. Se podría traducir también para los de Cáritas que nadie se prive de la gran alegría de dar, de darse también, ¿no? Y creo que nos hace bien pensar que todo hombre es mi hermano. Uno de los primeros mensajes que puso para el Día de la Paz Pablo VI fue eso: todo hombre es mi hermano.
A ver, todos los que se acercan, ahora porque, digamos, se ha acercado media mundo, ¿no? No solamente a Cáritas, en todos los lugares, los expendios de la caridad humana, ¿no? No podemos dejar de pensar que quien viene es un hermano frágil, indigente, alguien que necesita compartir el tiempo. Una de las mejores cosas que podemos compartir cuando terminamos de dar las viandas y demás es compartir el tiempo, que es la riqueza que tiene uno y que sabemos que Dios la dispensa a mano llena, nos da el tiempo para compartir. Justamente el Papa tiene una frase muy linda, ¿no? Dice, la vida no es un paso, sino que la vida es un encuentro. La vida es un encuentro, no es para considerarlo un paso en este mundo, porque podemos pasar indiferentes. Pero si la vida la entendemos como un encuentro, ¿sí? A veces para perder el tiempo, para compartirlo, y también, como dice en Evangelii Gaudium, para escuchar a los pobres, la sabiduría de los pobres que tienen mucho que enseñarnos. Todo hermano pobre tiene mucho, mucho que enseñarnos porque si ha sobrevivido a su pobreza, a su dolor, hay una gran virtud de fortaleza, de sencillez, de paciencia, y eso se contagia con un testimonio como los que dieron recién ustedes. Cada encuentro con un hermano, abriendo no solamente el oído, sino el corazón, podemos salir enriquecidos de esto. Si consideramos al otro como hermano, seguramente eso trata en uno de los capítulos, pero me voy a dedicar en la próxima charla sobre eso, ¿no? Si estamos abiertos a recibir al otro y aprovechar su vida, su experiencia, saldremos enriquecidos siempre, siempre. Ahora estamos listos, Mario, para poder seguir con la Muy segunda bien. parte de la charla. La segunda parte de esta charlita va a estar dedicada a un capítulo de Fratelli Tutti. Es el capítulo 3, que tiene un título muy lindo, ahí lo puse al comienzo, dice, pensar y gestar un mundo abierto. Este tema lo elegí porque todas las instituciones, aún la de la Iglesia, cuando se cierran, quedan en la historia, aún Cáritas. Entonces la pregunta es, si Cáritas está abierta a recibir siempre un continuo dinamismo del espíritu, que como decía en la primera presentación de la Jornada de los Pobres, el espíritu nos devuelve la mirada a lo esencial, a las cosas esenciales. Nos saca de las pavadas, de los tironeos internos y nos hace centrar en lo más importante para nosotros, el pobre. Porque en cada pobre se esconde Jesús. Así lo enseña Mateo 25. Está escondido. Es un Dios escondido, dice un salmo, ¿no? Entonces esta charlita está dedicada a eso. Vamos a dejarnos cuestionar un poquito por el Papa en este capítulo. Y este primer número tiene ese incentivo. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y eso supone apertura. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Siempre dijimos con una palabrita media difícil,
nosotros tenemos un principio de alteridad, el otro es muy importante para nosotros, y crecemos, nos hacemos persona, y también vamos creciendo en la vida conforme si estamos abiertos a los demás. Dice, aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte, como dice la canción. Supongo que el Papa habrá recordado esa canción del año 85, de la jornada de juventud en Córdoba, ¿no? Cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Hay vida cuando nos abrimos, porque la vida viene de afuera, y cuando nos cerramos hay muerte. Este es un texto muy lindo para meditarlo. Un poco difícil, digamos, a veces por el lenguaje. Quizás es uno de los textos más difíciles de la encíclica, pero tiene mucha profundidad cuando uno lo lee, ¿no? Entonces la pregunta es, si cabe una preguntita aquí, si nuestras Cáritas, cada unidad de Cáritas parroquial, en hospital o donde se encuentre, tiene esta actitud de apertura al mundo. Actitud de apertura. El segundo cuadro, pasamos a la segunda imagen. ¿Qué pasó acá? Ahí estamos bien. Fenómeno. Ahora sí, ahí está perfecto. La apertura, poquito menos. Porque en el cuadro, si no, no se ve, y lo pasás a la izquierda. Eso, perfecto. Un poquito más grande para los chicatos. Ahí. Este número, el valor único del amor, que tiene que ver con la apertura. El amor siempre es abierto. Esto nos hace pensar, este número, dice, la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Eso es cierto, ¿eh? Santa Teresita, la doctora, dice que el corazón está bien hecho para amar. Por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Nos recuerda el himno a la caridad de 1 Corintios 13, el Papa, que siempre hay que repasar. Casi sería el himno de Cáritas. Es el texto que debe estar siempre en algún lugar, en algún póster, en algún cuadrito, aunque sea pegado con, digamos, con letras grandes de impresora, este texto hermoso de Pablo a los Corintios, ¿no? El amor atraviesa todas las actitudes humanas y el amor es el motor que debe mover el corazón de todos los voluntarios de Cáritas. El valor único del amor. El amor mueve el mundo, así que, y cuando falta, ya la institución pierde su espíritu, su mística, ya el otro, digamos, es mirado de otra manera. El amor de veras, el amor con que Dios nos mira y nos ama.
hay las actitudes hechas con amor, aunque que sean mínimas, dice un santo padre de la iglesia, ¿no? Cuando un cristiano o un hombre sin fe hace las cosas aún por altruismo y las hace bien y las hace para bien del otro, dice San Ireneo que Dios lo toma como el dispendio de su propia bondad, como si Él estuviese tirando la mano en quien está dando algo con amor o haciendo el bien, con la intención de hacer el bien. Pasamos a la otra imagen. Cáritas es una institución fuerte de la Iglesia. Es la caridad de la Iglesia. Cáritas es la caridad de la Iglesia. Es el rostro y el cuerpo de la Iglesia, el miembro de la Iglesia que se extiende hacia el pobre, ¿no? Nos recuerda el Papa esto que nos ha hecho pensar tanto en su magisterio aquí como cardenal nuestro. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. ¿Recuerdan aquellas periferias existenciales de las cuales nos hablaba el Papa? Y nos recordó también en el Evangelii Gaudium, ¿no? Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, o con papeles flojos, como decimos nosotros, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente, en lugar de desaparecer, se disimula, pero está siempre al acecho. Por eso esta propuesta de la apertura que nos hace el Papa en este capítulo. Abrirnos siempre a la comprensión, a la tolerancia, a dejar de lado todo prejuicio. Miren que el racismo tiene muchas formas, ¿no? Desde un mínimo prejuicio por la piel hasta la forma más exacerbada, ¿no? Digamos, que es de otro país y viene a ocupar un lugar acá cuando tenemos tantas necesidades, ¿no? Justamente eso, si no se puede pensar en ningún lado, menos se puede pensar en la ciudad de Buenos Aires, que es tan cosmopolita. Nosotros tenemos una vocación de forasteros del mundo aquí, y sobre todo de países limítrofes que vienen a compartir nuestra peregrinación, ¿no? Esto de las periferias hay que hacerla pensar en cada círculo de Cáritas y siempre agrandar el espacio que no es el espacio físico, es el espacio que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y pensar en esto que nos dice el Papa. Por otra parte, cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial. Y lo tenemos que hacer sentir bien. Miren esta frase, no podemos hacerlo sentir mal en la familia de la Iglesia. Lo tenemos que hacer sentir bien con este don de la fraternidad. El Papa nos vuelve a replantear, nos vuelve como a remozar. Por lo general siempre el pobre viene desvinculado de su familia, ustedes lo saben bien, digamos, ya no tiene un lugar donde repararse, un lugar donde puede renovar sus afectos, sus vínculos. No es poco pensar de que nosotros somos la familia de ellos.
y hacerle sentir la acogida de familia en cada espacio de Cáritas. Eso lo viven mucho los que recién, cuando mostraban la imagen del hogar de Guaraní, mucha gente dice, bueno, después de un tiempo que están ahí, aquí me siento como en casa, ¿no? Y los que salen y vuelven a casa. Algunos tienen ese lenguaje, voy a mi casa. Qué bien que uno que no tiene casa y que tiene lo que nosotros determinamos con ese frío término, ¿no? Situación de calle. Tendríamos que cambiarlo por, en Cáritas, situación de casa. Que vivan este espíritu de situación de casa. Ya no tiene más situación de calle, sino situación de casa. Otra imagen. Vamos a ir al número 4. Aquí nos dice el Papa que hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. La amistad social es un término muy antiguo. Nosotros lo sacamos de un gran santo, Santo Tomás, en su Suma Teológica, ¿no? Él nos habla de la amistad social. En el orden civil, con los demás hombres, aún con los que no compartimos la fe, pero sí compartimos una patria común, compartimos muchas cosas, la historia, padecemos las mismas situaciones, ¿no? Sin embargo, los cristianos creemos que tenemos que fomentar esto, una amistad social, que es la proyección de la amistad que nos hace tanto bien, la amistad particular con un amigo, una amiga, con los amigos, con esta dimensión grande, abrir nuestra amistad a lo social. Y esta fraternidad universal, no tiene fronteras la fraternidad, la familia humana no tiene fronteras, las inventamos los hombres. Todavía seguimos levantando muros, dice el Papa en el capítulo 1. La situación ridícula, eso lo hacían los chinos en no sé cuántos milenios antes de Cristo y seguimos con los mismos muros. Y si no son muros de piedra o de ladrillo, de rejas, son los muros digamos, de esas garitas que no dejan pasar ni los coches ni nada, ¿no? Digamos, los muros de fronteras. Hay un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano. ¿Cuánto vale una persona? Siempre y en cualquier circunstancia. Nosotros, siempre que nos jugamos por la vida, en todas sus expresiones, desde que el misterio del amor humano lo engendra al gestante, al inocente que está en la panza de su mamá, hasta el último bocado, el último aliento de la persona antes de partir hacia la casa del Padre. Esa concepción que nos viene de la revelación de Dios, sabemos que es un don la vida, y que la compartimos con todos los hombres de buena voluntad, tanta gente que no tiene fe, pero que la vida la respeta a muerte. ¿Cuánto vale un ser humano? Si perdemos esa dimensión, perdemos la dimensión de su dignidad. El pobre que viene a un espacio de Cáritas y ha dejado su dignidad por el camino. Algo ha pasado. Siempre y en cualquier circunstancia. Esto significa, no hay que preguntar, ¿no? ¿De dónde sos? Si sos del otro lado de la General Paz o de acá. O si ya viniste 2 o 3 veces.
como se suele decir. Vos ya viniste, ¿no? Acá ya te vimos, ya te conocemos. El pobre es pobre siempre, aunque se repita, y por lo general se repite siempre, ¿no? Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Esta forma de entender la persona es una forma funcional, ¿no? Vale por lo que hace, por lo que trabaja, por lo que aporta. Y en realidad Cáritas no puede pensar eso, nunca. La verdad que vale porque se presenta y nada más. Y en cada uno de ellos nos enseñaba San Vicente de Paul y después le dio una espiritualidad muy linda a todos los que formaron los vicentinos, el beato Ozanam, Federico de Ozanam, ¿no? Ver en cada pobre a Cristo, en cada pobre a Cristo. Esa es la antropología cristiana, es el modo de entender. Hay algo de divino en cada hombre y en cada mujer. Si perdemos esa visión, primero nos empobrecemos nosotros. Y por supuesto, surgen de nuestro corazón palabras de desprecio, de rechazo, de intolerancia, de prejuicio, ¿no? Este texto es muy lindo para también conservarlo y meditarlo en los espacios de Cáritas. ¿Cuánto vale una persona? No perdamos esa dimensión. Vamos a la quinta y última. El Papa, antes de tratar este tema, en el capítulo 3, ha tratado el tema del individualismo. El individualismo es uno de los vicios tremendos, dice el Papa, que cuando se instala es muy difícil de desarraigar. Es impensable que en Cáritas sobreviva el individualismo, o que cada unidad de Cáritas se ponga de acuerdo e intente sobrevivir sin relación con la Cáritas diocesana. Por eso, digamos, al individualismo que hay que superarlo y que no hace historia, es decir, el individualismo es una forma de tristeza, de ensimismamiento y de pobreza espiritual. Y ahora muestra el otro reverso, ¿verdad? Digamos, el valor positivo de la solidaridad. Por eso propone esto. Quiero destacar la solidaridad como virtud moral y actitud social fruto de la conversión personal. Exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar, me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ahí se transmiten los valores, ¿no? Se maman los valores desde la lactancia. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. Si uno entiende que está hablando de la fraternidad, y la fraternidad no se puede entender sino en el contexto de una familia de palabras, que comienza por familia, fraternidad, consanguinidad, ¿no? Fraternalmente,
descubrí un término también que tiene que ver con la solidaridad y la fraternidad. Hermanecer, que significa dejar crecer al otro en uno, al hermano en uno, dejar crecer al hermano en uno, eso es hermanecer, y pertenece al castellano. Casi tendría que ser una virtud continua, ¿no? Cuando viene alguien, viene un familiar, entonces crece, uno deja nacer un hermano en uno. Y este número me hizo pensar porque la fraternidad no existe en el aire, tiene su génesis en la familia, tiene todas estas virtudes. Cuando olvidamos la fraternidad es porque se ha quebrado el vínculo con los hermanos, con los padres, que no es solamente que se quiebra la fraternidad, se quiebra la familia, se pierde el hilo conductor, ya perdemos el sentido de familia aún en la iglesia. Bueno, para ir cerrando, me parece que una de las cosas lindas que tienen estos encuentros anuales y que debieran replicarse también mensualmente por vicaría y también en cada espacio de Cáritas, tener un tiempo dedicado a la espiritualidad de Cáritas. Esto significa a mantener el espíritu, la mística, a mantenerse siempre abiertos al otro, revisar actitudes, ¿no? Y hacerlo desde el Evangelio, para aprender, para crecer, ¿no? Compartir las experiencias también de los pobres entre nosotros, compartir las riquezas. Si Cáritas no mantiene una continua espiritualidad, ustedes saben que el Papa nos decía de una forma muy cruel, ¿no? Cáritas se convierte en una ONG. Hay muy buenas ONG, muy buenas. En esta pandemia, en Buenos Aires, también salieron a la calle con mucha alegría y repartieron lo que pudieron, ¿no? Por eso cuando el Papa, en el capítulo 2, dice que aquel hombre caído pasaron 2 hombres religiosos. Y precisamente el que no era religioso, el que los judíos consideraban un pagano, ese es el que tuvo compasión, ¿no? Tenemos que entender, es una bofetada para nosotros, para que nos demos cuenta un poquito de que no tenemos digamos, el único privilegio de ayudar al pobre. El pobre se presenta donde puede y donde es bien recibido, ¿no? Entonces, esa actitud hay que mantenerla constante en Cáritas. Y eso se mantiene a través de una fuerte espiritualidad, una mística que no hay que perder. Bueno, sigo con ustedes aprendiendo un rato más y me quedo en Zoom. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos recemos, la tenemos en pantalla todos, ¿no? Rezamos un poquito. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
Gracias, Padre. Un placer compartir esta mañana con toda la gente que está acá. Aplausos desde el Centro Solidario. Allá, aplausos desde tantos lados. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias por todas las opiniones, por el tiempo dispensado. Gracias, Padre Mario. Gracias a todos los sacerdotes y a los obispos que han estado acompañándonos. Gracias, Padre Fabián, por la adoración. Espectacular. Muchas gracias. Gracias, Juan, y grande, joven, ahí con toda la tecnología puesta al hombro. Gracias, Cari, y gracias a todo el mundo que estuvo participando. Esto evidentemente nos hace muy bien a todos. Así que... Gracias a vos, Mónica. Gracias a vos, Moni, sí. Gracias a vos. Gracias que somos un buen equipo. Muy bien. Bueno, gracias también a toda la gente que ha dado testimonio, que se animó a poner cara y voz en el encuentro de hoy. Bueno, Germán, gracias por acompañarnos con la guitarra en vivo. Muchas gracias. ¿Querés que hagamos una cancioncita de despedida, Germi? Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Y el estribillo lo saben todos. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la guerra. Sabemos ese amor. es la fuerza del amor, quien hace la verdad, la fuerza que da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Se levanta una nueva civilización que nace hoy. una cadena Más fuerte el odio que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. un nuevo sol se levanta La civilización que nace hoy. una cadena más fuerte fuerte el odio y la muerte. Lo sabemos, camino es el amor. Muchas gracias. Grande, bravo, bravo a todos. Muy bien. Gracias, Germán. Qué hermoso, Muchísimas Germán. gracias, Germán. Bueno, y nos vemos el año que viene. Esperemos en presencialidad si nos damos el abrazo. ¿Sí? Seguimos caminando juntos. Muchísimas gracias por estar con todos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. chao a todos. Besos y abrazos Gracias a al coro todos. de ángeles que sonó de fondo también. Nos vemos.